Hemos estado hablando de que el libro de Isaías es un documento escrito y dentro del contexto de los libros del Antiguo Testamento, y por lo general la tradición siempre ha atribuido a este libro al profeta Isaías, y se ha dicho que sus 66 capítulos le pertenecen a él. Es un argumento que sustentan mm, algunos cristianos. Claro, a la hora de sustentar eso, existen algunas circunstancias, porque pareciese que cuando leemos el libro nos encontramos que el libro tiene tres secciones muy bien definidas, tres secciones que están allí y que parece que cada una de ellas tiene un énfasis muy particular. Cada una de esas secciones parece que está enmarcada dentro de una serie de temas y de conceptos que nos hacen ver que probablemente hay secciones del libro que existe la posibilidad que hayan sido escritas directamente por el profeta Isaías. Pero hay otras secciones del libro que pareciese que por su contenido pueden haber sido escritas por personas que vivieron mucho tiempo después del profeta, que conocían probablemente el mensaje del profeta Isaías, pero que el mensaje que están en estas otras secciones parece que está dirigido a un segmento de personas que vivieron en otro momento histórico diferente al profeta. Y es por eso que algunos han llegado a hablar de que el libro se divide en dos partes, del capítulo 1 al 39 y del 40 al 66, pero incluso hay otros que dicen que el libro se divide en tres partes, probablemente con tres distintos autores, y que la última sección probablemente es la sección del capítulo 56 al 66. Entonces, las opiniones en cuanto a esto son diversas. Nosotros estamos tratando de examinar el libro desde la perspectiva moderna, tratando de entender que probablemente sí hubo varios escritores, que no todos escribió en el siglo 8 antes de Cristo, y que no todo era un mensaje de confrontación a Israel y a Jerusalén por causa de su maldad, sino que también hay contenidos, secciones donde se da un mensaje a los exiliados en Babilonia, y que el exilio babilónico pues aconteció mucho tiempo después de que vivió el profeta Isaías, y que inclusive pareciese que hay una última sección que fue dirigida a los que habían regresado del exilio, que estaban nuevamente en su patria, y que se les alentaba a que Dios tenía un propósito con ellos en medio de la restauración que Dios había traído a todos ellos, haciéndolos retornar a su tierra. Entonces, pareciese que el libro tiene ese lineamiento, y estuvimos hablando un poco de eso en la última ocasión. Estuvimos mencionando que cuando usted lee el libro de Isaías, si lo vemos cronológicamente, está mezclado con otras secciones del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que sucedieron paralelamente a muchos de los relatos del libro de Isaías. Mucho de lo que Isaías profetizó en sus primeros 8 capítulos están vinculados con las profecías del libro de Amós. ¿Por qué? Porque Amós profetizó en un periodo similar, en un periodo igual a los primeros años en que profetizó Isaías. Entonces, todo eso nos está poniendo en evidencia que ciertamente cuando leemos Isaías debemos de tener en mente que hay muchos otros escritores del Antiguo Testamento que también estaban escribiendo, que también estaban hablando de parte de Dios, que también estaban transmitiendo un mensaje de parte del Señor, y que nosotros necesitamos tener de que el mensaje del profeta Isaías se dio
simultáneamente al mensaje que encontramos en Amós, en Miqueas, en algunas partes de Segunda de Crónicas, de Segunda de Reyes, de Oseas y de algunas otras secciones. Y por eso miramos esta secuencia cronológica importante. Una de las cosas que decidimos hacer es que íbamos a tratar de buscar algunos versículos de la escritura. Nos dijimos, vamos a tratar de hacer una tarea, de tratar de buscar algunos textos en cada una de esas tres secciones. Isaías del 1 al 39, Isaías del 40 al 55 e Isaías del 56 al 66. Y quisiera preguntarles, cada una de esas secciones tiene un énfasis particular. Un énfasis en los primeros 39 capítulos, donde el profeta condena los pecados del pueblo, las infidelidades del pueblo, y probablemente el que escribe fue un profeta del siglo 8. La segunda parte, que es un profeta que escribe dando un mensaje de consolación a los exiliados que estaban en Babilonia en el siglo 6, y un profeta que escribió escribiendo a los repatriados, a los que habían regresado del exilio, que estaban reconstruyendo el templo, los muros y la identidad de la nación que había retornado del exilio. Y por eso los últimos capítulos del 56 al 66 parece que es un énfasis marcado dirigido en esa dirección. Y la idea era que nosotros pudiésemos buscar algunos pasajes que giraran en torno y que se ubicaran dentro de esos tres espacios de tiempo particular. Quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes encontró algún mensaje del profeta? Yo anoté algunos allí, puede ser que usted encontrara otro, donde Dios a través del profeta Isaías condenaba el comportamiento del pueblo y las infidelidades de la nación dentro de los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. ¿Alguno de ustedes encontró alguna sección donde usted quisiera leernos? Bueno, Dianita dice que ella tiene una sección del profeta Isaías en sus primeros 39 capítulos que ella nos quiere leer. Dinos en qué sección estás y para que podamos leerlo junto a usted. Isaías 24:20. Isaías 24:20. Lo voy a leer en la NTV. La tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Sería ese versículo. El verso, solo el verso 20. Sí. De este versículo 20, ese versículo 20 es parte de un mensaje que en el capítulo 24 se da, donde Dios habla de su juicio sobre la tierra. Interesantemente, cuando leemos todo el capítulo 24, habla de la tierra temblando como un ebrio y una tierra que está siendo removida como una casa y que sobre ella se agrava su pecado y que va a caer y que nunca más se va a levantar. Entonces, parece que esas palabras del capítulo 24 del profeta Isaías, verso 20 que leyó Diana, nos ponen en evidencia que uno de los énfasis constantes de esta sección es hablar contra los pecados del pueblo, hablar contra los pecados de la nación. Recuerde que el profeta Isaías profetizó en una época donde el reino del norte cayó en el año 721. O sea, la época en que Isaías profetizó, siglo 8, fue la época en que cayó el reino del norte, o sea, cuya capital era Samaria. Él hablaba de este juicio. Dios va a traer un ejército, Dios va a traer juicio sobre la nación.
Obviamente él también habló hacia el futuro y también dijo de que el reino del sur iba a experimentar el juicio divino por causa de su maldad, algo que ocurrió mucho tiempo después de que vivió el profeta Isaías, porque el juicio sobre el reino del sur, o sea, Jerusalén, se dio en el año 587. Ya Isaías había fallecido hacía mucho tiempo atrás. O sea que el mensaje del profeta no solamente era un mensaje que decía el poder de Asiria va a venir, y ciertamente vino, pero también el poder de Babilonia va a venir y el juicio de Dios va a venir sobre toda la nación, sobre el norte y sobre el sur. El juicio del Señor va a venir sobre este pueblo que se ha alejado de mí. ¿Alguien más encontró alguna sección de los primeros 39 capítulos que hable acerca de el accionar de Dios contra la nación por razón de su pecado? Que quisiera leerlo y abrir su micrófono. ¿Alguien más encontró algún versículo? Ok, si nadie más tiene, vamos a ir a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 1 al versículo 10. Mire lo que dice. Este mensaje de parte del Señor dirigido a un pueblo y el mensaje era para advertir de que Dios iba a traer una invasión del rey de Asiria. Dice, me dijo Jehová, verso 1 del capítulo 8. Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Albaz, y junte conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de eh, Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Está hablando del hijo del profeta, está hablando de un hijo del profeta Isaías, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, versículo 6, y por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegarán hasta la garganta y extendiendo sus alas llenarán la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Mire qué interesante, porque el profeta viene hablando de que Dios va a traer su juicio sobre el reino del norte. O sea que cuando Dios le da esta palabra al profeta Isaías, el reino del norte y Samaria todavía no había caído. Le anticipó y le dijo, el reino del norte va a caer bajo el poder de Asiria, va a caer bajo su poder. Ciertamente, tiempo después, Samaria, la capital del reino del norte, cae bajo el poder del rey de Asiria. Entonces, vemos cómo las advertencias, vemos cómo la palabra del profeta Isaías fue una palabra de advertencia de que por razón del pecado de Israel, Dios iba a traer juicio sobre la nación. Pero qué interesante, porque no solamente el profeta Isaías en este siglo 8, en ese momento histórico en que él vivió, habló de esto, sino que también otros profetas contemporáneos de Isaías también hablaron lo mismo.
también reprendían al pueblo, también exhortaban a la nación, para que usted tenga una idea de que no necesariamente los profetas vivieron en épocas distintas, es que muchos de ellos fueron contemporáneos, vivieron en una misma época, profetizaron en medio de tiempos similares, en un momento histórico similar. Mire lo que dice Amós. Vamos a ir por un momento a ver varios de estos profetas para que nos demos cuenta de que el mensaje es tremendamente similar al del profeta Isaías. Dice la escritura, y vamos a ir a Amós, profeta Amós, capítulo 2, versículo 6 al versículo 16. Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Amós, profeta contemporáneo de Isaías, dice lo siguiente, alguien que me ayude a leerlo. Amós capítulo 2, versículo del 6 al 16. Le leo, pastor. Amós, capítulo 2, del versículo 6 al 16. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Qué tremendas palabras de parte de Dios contra la nación, porque llega y dice que por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos, pisotean en el pobre la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Mire qué tremendo, porque aquí está hablando de corrupción, de opresión sobre los pobres. Aquí está hablando de una actitud de menosprecio hacia los que no tienen, de torcer el camino de los humildes, de inmoralidad. Mire todo el tipo de conducta que se juzga y se proclama y se condena de parte de Dios a través del profeta Amós. Pero lo interesante es que esta misma época
fue la época del profeta Isaías en sus primeros 39 capítulos. Él también hablaba y condenaba al pueblo por conductas como estas. O sea que en la época, siglo 8, mientras el profeta Isaías hablaba y profetizaba, Amós también lo hacía. Y ambos cuestionaban al pueblo, hablaban en contra de las perversiones de la nación, el menosprecio que tenían los poderosos de los pobres, la actitud de ¿cómo se llama? De tomar al desvalido, al menesteroso y al que no tenía, y el que tenía mucho, cada día tenía más y oprimía al que tenía menos y se aprovechaba de él. Pero cuando usted ve todo esto, usted se da cuenta que Amós no fue el único. Miqueas, que también profetizó en una época similar. Si vamos al libro siguiente del profeta Amós, vamos a encontrar al profeta Miqueas. Y vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1 al 7, también contemporáneo de la época del profeta Isaías, dice que este es un lamento desde el capítulo 1, verso 1 al 7, un lamento sobre Samaria y sobre Jerusalén. Samaria, la capital del reino del norte; Jerusalén, la capital del reino del sur. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? O sea, pareciese que estos lugares se habían convertido en lugares de adoración pagana. Haré pues, dice el verso 6, que de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Qué tremendo. Parece que se condena la inmoralidad de un pueblo, la inmoralidad de una nación que se apartó de Dios, que se fue tras los dioses, que se olvidó de Jehová su Dios, que había corrupción en el pueblo, que había deshonestidad, que las autoridades no hacían lo correcto, que los ricos oprimían a los pobres. Había una crisis moral, una crisis espiritual, había una crisis de todo tipo. Pero mire qué impactante. Otro profeta que simultáneamente habló en el siglo 8, contemporáneo de todos estos, Oseas. Antes, leemos un poco antes, Oseas capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 19. Y si alguien tiene este pasaje, ayúdeme a leerlo. Oseas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 19. ¿Qué dice Oseas 4 del 1 al verso 19? Diana nos va a ayudar a leerlo. Capítulo 4, versículo del 1 al versículo 19 del libro del profeta Oseas. Ok. Dice así la palabra: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está llena de luto y todos desfallecen.
Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señalas a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los pueblos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal, en Bet-Aven, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas, aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará, sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Qué tremendas las palabras del profeta, confrontando a la nación por su inmoralidad, por su idolatría, por desviarse. Trata a Israel casi con su acción contra Dios, casi como un acto de prostitución. Y en medio de todo eso confronta a la nación. Confronta a la nación de que la conducta de ellos los ha llevado a vivir una vida alejados de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos los primeros 39 capítulos de Isaías, tenemos que entender que el eje central del diálogo gira en torno a la conducta de la nación. Gira en torno al proceder del pueblo, a las advertencias de Dios de que va a venir un castigo, de que los asirios iban a venir con su poder y a destruir, y ciertamente sucedió en el año 720. O sea, Dios exhortó al pueblo, lo llamó al arrepentimiento, pero el pueblo simplemente decidió seguir por su camino. O sea, a pesar de que Dios estaba hablando a través de los profetas, a pesar de que Isaías estaba profetizando y hablando de parte de Dios, Amós, Miqueas, Oseas, el pueblo y el reino del norte decidió obstinadamente seguir su camino. Y el juicio divino cayó. Samaria es destruida por el poder de Asiria y en el año 721 la ciudad cae, el reino del norte es conquistado, los asirios tratan también de conquistar el reino del sur de distintas maneras y en distintos momentos. Dios preserva Jerusalén en medio de los intentos del poder asirio por conquistar el sur de la región de Israel, pero Jerusalén no cae bajo el poder de Asiria.
Pero el tema es que los siguientes profetas, después del siglo 8, siglo 7 y siglo 6, siguieron advirtiendo a Judá, al reino del sur, y diciéndole, miren lo que pasó con nuestros hermanos en el norte, cómo ellos se olvidaron de Dios, cómo ellos se apartaron del Señor y cómo vino el juicio de Dios. Vuélvanse ustedes al Señor. Y el reino del sur también empieza a ser advertido. Ya Isaías había muerto, ya Amós había muerto, ya Miqueas había muerto, ya Oseas había muerto. Y los profetas que vienen después, Habacuc, Nahum, Jeremías, empiezan a advertir a la nación de el juicio inminente por causa del descarrío de la nación, del reino del sur. Y ciertamente el reino del sur cae años después. Estamos hablando de cerca de unos 140 años después. Jerusalén es conquistada ya no por Asiria, sino por el poder de Babilonia. Entonces, cuando usted lea los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, usted tiene que leerlos siempre en sintonía con estos otros profetas, con la lectura de Amós, con la lectura de Miqueas y con la lectura de Oseas. ¿Por qué? Porque fueron contemporáneos, porque estaban confrontando una misma situación, porque estaban tratando y advirtiendo a la nación de su proceder. Entonces, siempre es bueno que tengamos claro que estos primeros 39 capítulos del profeta Isaías ciertamente tienen un mensaje directo contra el reino del norte y también inclusive contra el reino del sur y las advertencias respectivas del juicio divino que iba a estar viniendo. Esta primera sección se atribuye a Isaías y por eso es que los especialistas, los estudiosos llegan y dicen probablemente es el mismo profeta Isaías el que escribió estos mensajes y advirtiendo a la nación. Pero el resto del libro pareciese que tiene un mensaje distinto, con un estilo diferente, con un vocabulario diferente, con un énfasis diferente. Y por eso es que algunos llegan y dicen, no, es que las siguientes secciones no pudo haberlas dicho Isaías, sino que tuvo que haber sido alguien que vivió después. Los que sostienen que Isaías escribió todo el libro, lo que dicen es, no, es que en el capítulo 40 en adelante, lo que hace Isaías es mirar hacia el futuro, muchos siglos después, y profetizar sobre lo que iba a venir. Lo que iba a venir. Y cuando se habla de la consolación para los que están en el exilio, es el profeta hablando anticipadamente muchos siglos antes. Estaríamos hablando prácticamente eh, eh, 140 años después. Dios le muestra lo que iba a venir en el futuro y ciertamente lo que Dios iba a hacer con los exiliados. Hay algunos estudiosos que dicen, no, el profeta no estaba viendo hacia el futuro. Lo que pasa es que allí el que está escribiendo este mensaje profético del capítulo 40 al 55 es alguien que vivió en el siglo 6, previo a la caída de Jerusalén, el reino del sur, y durante la caída, ¿cómo se llama?, de Jerusalén, y ya estando muchos judíos exiliados en Babilonia. Entonces, algunos sostienen que es Isaías profetizando hacia el futuro, otros dicen no, es un profeta del siglo 6 que le escribe a los exiliados y les da palabras de consolación. Y les dice, ustedes vinieron aquí cautivos. Recordemos, los que fueron cautivos y fueron llevados a Babilonia, empezaron a ser llevados cautivos a Babilonia desde el año 605. Probablemente en el año 605, en que ya el poder de Babilonia empezó a conquistar algunas regiones cercanas a Jerusalén, ya se empezaron a llevar exiliados judíos a Babilonia. Y es ahí donde se piensa que uno de esos que fue llevado en esos primeros años, en el año 605 antes de Cristo a Babilonia, probablemente fue el profeta Daniel. Y muchos otros que fueron llevados aún antes de que Jerusalén cayera bajo el poder de Babilonia. Mucho tiempo después, en el año 587,
597 hubo una segunda deportación de exiliados a Babilonia y en el año 587 un tercer grupo de exiliados que fueron los que cayeron cuando Jerusalén fue destruida. Entonces, esos exiliados pareciese que son aquellos que están recibiendo una palabra de aliento de parte de Dios desde Isaías 40 al 55. Y se les dice, ustedes que han sufrido todo esto, que experimentaron el juicio de Dios, que fueron llevados exiliados a Babilonia, Dios tiene una palabra de consolación para ustedes. Porque Dios les dijo que iban a venir exiliados, pero ciertamente Dios los va a restaurar. Dios va a restaurarlos, Dios va a traer consolación sobre ustedes, Dios va a restaurarlos a su tierra, Dios va a cumplir el plazo que dijo que ustedes iban a estar en Babilonia de 70 años, cautivos allí, exiliados allí, pero que Dios iba a hacer algo y los iba a sacar de Babilonia y los iba a repatriar, los iba a hacer retornar a la tierra. Qué tremendo todo esto, porque entonces este mensaje pareciese que es un mensaje a gente que ya estaba en el exilio, que recibe una palabra de aliento y se le dice, saben, toda esta situación, todo este juicio que Dios trajo sobre ustedes no va a durar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una restauración especial para ustedes. Y es por eso que encontramos secciones del capítulo 40 al 55 donde se habla de que el Señor va a salvar a Israel. Él va a utilizar un instrumento para salvar a Israel. Dios va a hacer algo. Ustedes no se van a quedar todo el tiempo en Babilonia. Yo voy a hacer algo con ustedes. Mira lo que dice Isaías 44. Isaías 44, versículo 21. Y vamos a leer hasta el capítulo 45, versículo 7. Isaías 44, versículo 21. Dice la palabra del Señor 21 en adelante. Y leo para ustedes, si tienen su Biblia ahí a mano, vamos a leer, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Dios le habla a Israel y le dice, tú eres mi siervo, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agogueros y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Mire qué interesante. Le dice a los exiliados, yo voy a reconstruir Judá, yo voy a reconstruir Jerusalén, sus ruinas van a ser reedificadas. Que dice a las profundidades, verso 27, secaos y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro, Ciro era un rey persa, no de Babilonia, un rey persa que dice a Ciro, es mi pastor. Mire cómo le habla a Ciro. Habla de Ciro, un rey pagano, le dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ciro en el año 538 da un edicto en Persia para que salgan los primeros judíos y retornen a la tierra a reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Mire a Dios trayendo consolación y restauración de la nación que estaba exiliada, y para que eso se ejecute, Él utiliza
un instrumento humano. Y en este caso, un hombre al quien llama mi pastor, Dios amado. Pero ¿cómo Dios le usa ese término a un hombre incircunciso, pagano? Mi pastor. Capítulo 45, versículo del 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido. Ahora mire, ya no le llama pastor a Ciro, le dice mi ungido, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dios le llamó pastor y le llamó su ungido, aunque Ciro no lo conocía a él. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, dice la palabra. Y sigue diciendo, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay, hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, y yo Jehová soy el que hago todo esto. Cuando yo leo estas palabras, me doy cuenta que las palabras de consolación del que escribe esta segunda sección son palabras a gente que está cautiva, y se les dice, yo voy a levantar un instrumento que va a reconstruir, que va a ser un instrumento mío para que la ciudad santa se reconstruya, para que Jerusalén deje de estar en ruinas. Y ciertamente Dios utilizó a Ciro, rey de Persia, y usted lo puede leer en el libro de Nehemías y de Esdras. Usted va a leer sobre la historia de Ciro y cómo Ciro, rey de Persia, da un edicto para que los judíos empiecen a retornar nuevamente a la tierra. Y aquí yo recalco algo, amados hermanos. El hecho de que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a pensar de que si Dios va a utilizar a alguien, Dios siempre va a utilizar a aquellos que son sus siervos. Que Dios siempre va a utilizar a aquella gente que tiene el sello divino sobre ellos. Pero le voy a decir algo. A la luz de la Biblia, Dios utilizó muchas veces circunstancias, eventos y personas que no necesariamente le conocían. ¿Sabe por qué? Porque Dios, que es dueño de los cielos y la tierra, Él puede utilizar cada circunstancia, cada momento y cada persona como Él quiera. Usted y yo no somos quien para venir y decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué tú determinaste usar a este tipo? ¿Por qué tú determinaste usar a este hombre? Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vivimos en entornos cargados de corrupción y de maldad, es cierto, oramos para que Dios levante gente piadosa que sea utilizada como instrumento divino en medio de una nación cargada de maldad, de pecaminosidad, de corrupción, de mentira, de engaño. Pero ¿quién dice que Dios no puede utilizar instrumentos humanos que no le conocen para cumplir sus propósitos? Es que Él es Dios. Él es Dios, Él es el Señor, capaz de intervenir en medio de la historia, a su manera, a su forma. Y usted y yo no somos quienes para decir, Señor, ese que escogiste no me parece digno para ser usado para esto. ¿Quiénes somos nosotros para venir y decirle al Señor qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo? Ciertamente del capítulo 40 al 55, Dios habla de consolación. Y en algunos momentos, Él habla de consolación, Él habla de un siervo que Él va a utilizar como instrumento. Ciertamente esta sección de Isaías 40 al 55 es muy usada por los escritores del Nuevo Testamento para hablar del Mesías. Algunos de estos pasajes que están en esta sección de Isaías 40 al 55 son usados y utilizados por los escritores del Nuevo Testamento para aplicarle a Jesús
esas profecías y decir, ciertamente, de este que se iba a levantar como un siervo y un instrumento, ese es el Mesías que Dios ha levantado en medio de las naciones. Pero recuerde que estos mensajes proféticos tienen un mensaje primario, que es el mensaje que se dio en el momento histórico en que escribió el profeta. Dios estaba usando un instrumento humano, pero los escritores del Nuevo Testamento le dan una aplicación mucho más profunda a esos pasajes y dicen, esos pasajes no solamente hablaban de Ciro, esos pasajes también están hablando de aquel que iba Dios a enviar en medio de los tiempos a cumplir con su plan redentor y aplican esos pasajes al Mesías, a Jesucristo. Es por eso que muchas de las profecías de Isaías 42, de Isaías 53, se aplican a Jesús y son utilizadas por los escritores del Nuevo Testamento para decir, ese que se habló en Isaías 52, 53 es el Cristo, que murió en una cruz, que fue llevado como oveja al matadero y que ofreció su vida por nuestros pecados. Ellos hacen lo que se llama un sensus plenior, o sea, ellos lo que hacen es tomar una cita del Antiguo Testamento que tenía una aplicación original y le dan una aplicación adicional. Y dicen, en el contexto original, ahí Dios estaba hablando de levantar instrumentos suyos para rescatar a los exiliados y traerlos nuevamente a la tierra y restaurar Jerusalén. Pero los escritores del Nuevo Testamento usan estas citas que están principalmente en esta sección del capítulo 40 al 55 y dicen, estos pasajes tienen un segundo cumplimiento, un segundo sentido, una segunda aplicación. Se aplican no solo a Ciro, se aplican al Mesías, al escogido y al enviado de Dios. Qué interesante eso. Por eso aquí estamos viendo un poco cómo muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, le dan un uso distinto, claro, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, un sentido mucho más profundo que va más allá de un rey humano, que va más allá de un instrumento humano que Dios usó para restaurar a los exiliados que estaban en Babilonia. Los autores del Nuevo Testamento utilizan esos pasajes de la Escritura. ¿Para qué? Para hablar del Mesías, para hablar del enviado, para hablar de aquel que era un instrumento de parte del Señor para traer restauración, para traer, ¿cómo se llama?, liberación en medio de las naciones. Es por eso que en medio de todo eso encontramos muchas veces en Isaías 53 que los escritores de los evangelios utilizan cuando se habla acerca, ¿cómo se llama?, de Isaías 53, que habla de los 52, 13 al 53 en adelante, que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y probablemente cuando el profeta Isaías estaba hablando, o el escritor aquí, este profeta de esta segunda sección estaba hablando, él estaba hablando de mi siervo, que será prosperado, dice 52:13, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se acostumbraron de ti muchos, y de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y porque entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más tan atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
un pasaje que aplicamos al Mesías. Y ciertamente pasajes del Nuevo Testamento utilizan esta sección de Isaías 53, refiriéndolas a Cristo y a su sufrimiento en la cruz. Ellos lo que están diciendo es, ese pasaje anticipaba el sufrimiento de alguien que iba a venir a traer redención. Pero ese pasaje tiene un cumplimiento primario. Tiene un cumplimiento primario que está asociado con el sufrimiento del pueblo, del sufrimiento de Israel como nación, del sufrimiento de la nación por causa de su maldad y la restauración que Dios iba a traer. Entonces, muchos de estos pasajes tenemos que verlos desde una perspectiva de un cumplimiento primario, que es el cumplimiento de que muchas veces se habla de un siervo de Dios, hablando de Ciro, se habla de mi pueblo, de mi escogido, refiriéndose a Israel, a su sufrimiento, al exilio, a las pruebas que pasó y cómo Dios lo va a restaurar, pero también el Nuevo Testamento. Mira, el Antiguo Testamento, dicen, esos pasajes no solo están hablando de Israel, de los exiliados y de la restauración, también están anticipando a alguien que va a venir, a alguien que va a enfrentar el sufrimiento para traer restauración, para traer libertad. Aquellos que están cautivos por el pecado, aquellos que están cautivos por la maldad, aquellos que están exiliados en la maldad, Dios los va a traer a libertad. Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros leemos secciones como estas, tengamos en mente que pasajes como estos tienen un doble trato. El trato original en el contexto de los acontecimientos del siglo VI, pero un cumplimiento en Cristo Jesús con su muerte y con su resurrección. Entonces, los autores del Nuevo Testamento toman estas secciones de Isaías del 40 al 55 y ven allí que se está hablando del Mesías. Pero el profeta del siglo VI que escribió eso y que envió ese mensaje, él estaba pensando en Israel, en lo que Dios iba a hacer, en cómo iba a ser restaurada la nación, en lo que Dios iba a estar llevando a cabo y cómo Dios iba a estar restaurando a aquellos que estaban sufriendo y que estaban experimentando el dolor de estar en el exilio. Por eso, cuando nosotros leemos estas partes del profeta Isaías, tenemos que leerlo con esa perspectiva, con la perspectiva de Dios haciendo algo en su momento histórico, Dios queriendo traer restauración y consolación a una nación que fue llevada al exilio por causa del pecado y de su maldad, pero también los escritores del Nuevo Testamento nos están diciendo, esos pasajes también nos anticipan los hechos maravillosos de aquel redentor, de aquel siervo sufriente que Dios va a levantar, aquel medio que Dios va a usar para traer restauración total sobre la nación, sobre el pueblo. Qué interesante eso, porque entonces cuando nosotros nos acercamos a leer estas secciones de la escritura, nos damos cuenta entonces, ok, tengo que entender estas secciones desde su contexto original, desde su contexto histórico cultural original, pero también tengo que mirarlo sobre cómo esas secciones son usadas en el Nuevo Testamento para referirse al Mesías, porque el Mesías es el que también ha traído consolación y restauración. ¿A quiénes? A los pecadores, a los que estábamos cautivos por la maldad, a los que estábamos cautivos en el pecado, a los que estábamos alejados de Dios. Entonces, siempre que nos acercamos a estos libros en la escritura, tenemos que tener esto en mente, tenemos que mirar esa perspectiva, tener claro que hay un sentido dentro del contexto original cuando se escribió esto, pero también hay un sentido que le dan los escritores del Nuevo Testamento y que tienen que ver con una aplicación principalmente con Cristo Jesús como el cumplimiento pleno de los propósitos de Dios.
Entonces, cuando usted y yo tenemos claro eso, para nosotros va a ser muy fácil acercarnos a estos oráculos o mensajes proféticos. ¿Por qué? Porque usted entonces va a acercarse con el cuidado de saber, ok, hay un sentido original que tiene el pasaje en el momento histórico en que el autor escribió, pero también puede tener un sentido futuro en función de lo que los escritores del Nuevo Testamento y cómo ellos usaron estas secciones de Isaías capítulo 40 al 55. Ciertamente, ciertamente la sección de Isaías 40 al 55 son las secciones más usadas en el Nuevo Testamento por los escritores de los libros del Nuevo Testamento. Y casi todas ellas son utilizadas relacionadas al ministerio de Jesús y de su obra. Por eso necesitamos entender ese doble acercamiento que debemos de tener a esta sección particular de estos libros. Por último, la última sección del profeta Isaías de este libro es la sección del capítulo 56 al 66, que por lo general se plantea que fue escrita por un hombre de Dios entre el siglo V y el siglo IV, que escribió a los que habían ya retornado del exilio, que estaban en el proceso de restaurar los muros, restaurar el templo, en época de Esdras, de Nehemías, en la época de Zacarías, del profeta Ageo, y en esa época ellos dieron una palabra de ánimo a los exiliados. ¿Para qué? Para que continuaran el trabajo. Dice, hablándole acerca de la gloria de esa nueva Jerusalén, de una Jerusalén restaurada, de una ciudad que había estado en ruinas, pero que Dios iba a levantar nuevamente como una ciudad hermosa. Pero nuevamente, estos pasajes de Isaías 56 al 66 no solamente visionan a una Jerusalén física en el siglo V y IV restaurada, una nación con nuevamente su identidad de pueblo, sino que también pareciese que se anticipa la idea de una nueva Jerusalén que va a venir en el futuro, un cielo nuevo y una tierra nueva, restaurada, llena de justicia y de plenitud de Dios, que ya tiene más una connotación escatológica final, en el final de los tiempos. Entonces, encontramos en esta última sesión pasajes como el de Isaías capítulo 60, Isaías 60, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor hasta el versículo 22, donde el profeta que escribe esta sección habla de la gloria futura de Sión. Y mire lo que les dice, levántate y resplandece. 60 del 1 al 22, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado junto a ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu santo Dios y al santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas y en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
Tus puertas estarán de continuo abiertas, no cerrarán de día y de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré de que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en ti, en tu tierra, violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna le alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Pasajes que son muy similares a los que se describen en Apocalipsis capítulo 21 y 22. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obreros de mis manos para gloriarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Qué interesante, porque parece que el lenguaje del profeta en el capítulo 60 es que hay una gloria especial dentro de esa nueva Jerusalén. Pareciese que esos exiliados, repatriados, se les está diciendo la gloria de esta ciudad, la gloria de esta ciudad reconstruida, nuevamente va a estar vigente, pero no solamente ahora que ustedes han retornado, que han reconstruido los muros, que han reconstruido el templo, que han reconstruido la ciudad, sino que también yo tengo una ciudad celestial a futuro, una nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, donde reinará el Señor. Interesante, porque ese lenguaje parece ser el lenguaje propio de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y ciertamente el escritor del libro de Apocalipsis utiliza secciones de Isaías 56 al 66 para hablar de la gloria venidera, de ese tiempo pleno donde Dios va a reinar sobre todos. Qué interesante eso, porque entonces pareciese que en medio de las palabras de ánimo para los que regresaron del exilio, para que ellos se den cuenta de que la nación tenía una nueva identidad, de que el Señor va a extender sus bendiciones sobre aquellos que se mantengan fieles a la alianza con Dios. Porque ciertamente el profeta alienta a Israel a mantenerse fiel a Dios. Y si ustedes lo hacen ahora que han retornado el exilio, yo voy a derramar mis bendiciones sobre ustedes. Y no solamente ahora, que están en su tierra nuevamente, sino que en el futuro yo voy a hacer algo especial y voy a darles cielos nuevos y tierra nueva. Mire lo que dice Isaías 65, versículo 8 en adelante. Así ha dicho Jehová. Isaías 65, versículo 8 en adelante hasta el verso 25. Dice así, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos pues poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó.
Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesas para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mí y escogisteis lo que me desagrada. Sigue diciendo el versículo 13, por tanto así dicho Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis el dolor del corazón y por el quebranto de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición y mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Se le está diciendo a aquellos que deciden alejarse de Dios, pues van a tener su recompensa. Los que deciden seguir al Señor van a ser restaurados, van a ver la bendición de Dios. Y mira lo que dice el capítulo 65 del verso 17 en adelante, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Pasajes de segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1 se refieren a este pasaje de Isaías 65:17. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Apocalipsis 21:4 usa este versículo del verso 19 de Isaías 65. No habrá no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días se cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y son descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Qué interesante. Parece que las palabras en esta sección es que Dios tiene algo nuevo preparado. Pareciese que el lenguaje del profeta es que Dios tiene un tiempo donde va a haber un tiempo de restauración y de justicia plena y total. Igual como se lee en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Un tiempo final donde Dios restaura todas las cosas. Un tiempo final, pero bueno, qué interesante, porque esta última sección de Isaías, entonces pareciese que Dios está hablando a los que han retornado del exilio babilónico y les está diciendo, yo les tengo para ustedes prosperidad. Si ustedes deciden mantenerse fiel al pacto con Dios, después de que los saqué de del poder de Babilonia y de los persas, y los restauré nuevamente en la tierra, yo tengo bendición para ustedes si ustedes deciden caminar conforme al propósito de Dios. Pero no solamente tengo una bendición para ustedes en la tierra de Israel, restaurándoles y haciéndoles vivir y cosechar la tierra y disfrutar de la tierra que yo les di, sino que también yo les tengo una bendición futura. Porque la bendición de Dios no solamente se limita a lo que voy a hacer con ustedes ahora, sino que lo que yo voy a hacer en el final de los tiempos, lo que voy a hacer ahora con ustedes, y la bendición que voy a extender sobre ustedes, si se mantienen fiel a mi alianza, a su alianza conmigo,
no es nada comparado con lo que yo tengo para ustedes o para el pueblo de Dios en el final de los tiempos. Por eso, mire qué interesante, porque estas dos últimas secciones de Isaías, Isaías 40 al 55, Isaías 56 al 66, que son secciones constantemente usadas por los escritores del Nuevo Testamento, parece que no solamente nos plantean una interpretación primaria acerca de lo que Dios estaba haciendo en aquel momento de la historia, siglo 6 y siglo 5 antes de Cristo, sino estaba anticipando el futuro escatológico, el futuro en los últimos tiempos, diciendo esto es lo que yo voy a hacer. Voy a levantar a alguien en quien yo voy a cumplir mi plan redentor perfecto, Cristo Jesús, el Mesías. Eso es lo que hablan los escritores del Nuevo Testamento a la hora de utilizar estos pasajes. Dios restauró a Israel y les bendijo nuevamente en sus tierras después de estar exiliados. Pero Dios nos tiene una promesa de una tierra nueva, plena, llena de justicia, de verdad. Pero eso parece que se ve en el futuro escatológico. Por eso es tan importante que cuando nos acercamos a Isaías, tengamos en esta sección del capítulo 40 al 66 siempre eso en mente. Tengamos en nuestra mente la perspectiva de que Dios está hablando a los hombres de aquel momento histórico en que esos profetas escribieron, pero también está hablando de lo porvenir, porque los autores del Nuevo Testamento interpretan esos pasajes desde la perspectiva y el cumplimiento que muchos de ellos tienen en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso es tan importante que cuando nos acercamos a leer esta sección de Isaías 40 al 66, esas dos últimas partes del libro, usted siempre tenga en mente eso. ¿Ok? Es como cuando usted, y pongamos un ejemplo para que usted tenga una perspectiva, para que tenga una idea. Es como cuando usted ve de lejos, yo no sé si usted le ha tocado ver con binoculares. Un ejemplo, usted se pone en una montaña y ve un bosque. Probablemente usted, por más cerca que usted pueda acercar el zoom de esos binoculares para ver el bosque, usted va a poder ver una parte del bosque. Y a lo lejos usted dice, ok, aquí hay un poco de árboles, pero una cosa es lo que usted ve de lejos, que probablemente es una parte del bosque, y otra cosa es cuando usted llega al bosque y se da cuenta que ese bosque va mucho más allá de lo que usted vio con los binoculares a la distancia. Porque es como ver algo que está cerca, pero hay algo que está mucho más allá de eso que usted ve cerca. Cuando leemos las profecías o el mensaje profético de los escritores de Isaías 40 al 66, es como decir, esto es lo que Dios está haciendo ahora, en nuestro momento histórico. En este momento Dios está haciendo esto con los exiliados. Dios va a levantar a alguien para liberarnos. Dios a tierra después del exilio. Dios los va a bendecir. Pero no solamente les dice lo que va a hacer en el presente, sino les dice, esto es lo que yo voy a hacer en el futuro. Esto es lo que viene. Esto es lo que va a acontecer. Esto es lo que yo tengo. Por eso, las profecías de Isaías 40 al 66 tenemos que verlas a la luz de cómo son usadas en el Nuevo Testamento. Una tarea hermosa que usted se puede tomar es tratar de ubicar cuáles son todos los pasajes del Nuevo Testamento que usan versículos o hacen citas textuales o alusiones directas a versículos de Isaías 40 al 66. Y usted se va a dar cuenta que los autores del Nuevo Testamento tienen esa práctica. Tienen esa práctica. ¿Por qué tienen esa práctica? Porque ellos ven un cumplimiento que va más allá del cumplimiento primario. Hay un cumplimiento posterior. Y eso tiene que ver con la forma de interpretación
que tuvieron los profetas, los escritores del Nuevo Testamento. Ellos tenían un acercamiento interpretativo propio del judaísmo, que es el acercamiento del Midrash, que era interpretar cosas del pasado y darle nuevas aplicaciones en el presente. Les voy a poner un ejemplo de esto para tratar de explicárselos. Y lo voy a usar con una profecía de Oseas. Y quiero que la busquemos y quiero terminar con esto. Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Qué? Y vamos a tener a mano Oseas 11:1, pero vamos a tener a mano Mateo capítulo 2, verso 15 también. Mira lo que dice. Capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Dios exhorta a Israel, a Efraín, y le dice: yo he estado allí tratando de guiarlos, pero ustedes no me conocieron. Ustedes no se dieron cuenta de que yo estaba tratando de guiarlos y de cuidarlos. Ustedes seguían sacrificando a sus ídolos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mira lo que dice Mateo, capítulo 2, versículo 15. No pierda Oseas 11:1. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 2, verso 15, para que usted vea ese acercamiento interpretativo de los autores del Nuevo Testamento que nosotros debemos de tener presente cuando leemos las profecías. Y eso es importante. Mira lo que dice 2, versículo 13 en adelante. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí Mateo, el autor, describe pues la situación que se da con Herodes y cómo él manda matar a los niños, y Dios advierte a José de que él debe de huir. Y ciertamente él se va y se refugia en Egipto. Y mire lo que dice en 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. José estuvo con su familia en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí el Mateo hace una reinterpretación de Oseas capítulo 11. ¿Qué es una reinterpretación? Él toma un pasaje del Antiguo Testamento, el que leímos en Oseas 11:1, y le da una nueva aplicación. Porque Oseas 11:1, cuando habla: Israel era muchacho y yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, el profeta ahí no está hablando de Jesús. El profeta ahí está hablando de Israel en su esclavitud en Egipto. El sentido primario de ese texto es que Dios, cuando Israel era joven, en su época de juventud, él lo amó. ¿Cómo lo amó? Bueno, lo llamó desde Egipto, lo sacó de su esclavitud. O sea que Dios desde el pasado procuró llamar a Israel, restaurar a Israel de su condición, de su esclavitud, y por eso ese pasaje primariamente, Oseas capítulo 11, versículo 1, tiene un sentido primario. Primario. ¿Cuál es? Dios, el profeta se está refiriendo de que Dios por mucho tiempo ha estado llamando a su pueblo, convocándolo, sacándolo de sus circunstancias. Lo hizo en Egipto,
trató de restaurarlo y de sacarlo de allá, usó a Moisés, lo restauró y lo sacó. Y lo sigue llamando, y lo sigue llamando para que se arrepienta, para que deje sus pecados. Lo hizo desde el pasado y lo sigue haciendo en el presente, dice el profeta Oseas. Él sigue exhortando al pueblo que andan tras sus ídolos. Ese significado primario es de que el pasaje se está refiriendo a Israel. El hijo es Israel, que es liberado de la esclavitud de Egipto. Ese es el sentido original primario que Oseas le da a este pasaje. Pero ese pasaje tiene un segundo significado, un sentido secundario que le da Mateo, porque Mateo llega y dice, y lo que él hace es lo que se llama un sensus plenior, un sentido pleno, y lo que él trata de hacer es llegar y decir, así como Dios amó a su hijo Israel y lo guardó, lo rescató de la esclavitud de Egipto. Cuando Mateo llega y dice que así se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta de Egipto, llamé a mi hijo, y lo aplica a Jesús, está diciendo que Dios también guardó, habló y guardó a su hijo, al hijo de Dios, al Mesías, al enviado, y lo llevó a Egipto. Ahora no fue sacarlo de Egipto, ahora fue llevarlo a Egipto. Pero aplica el pasaje de Oseas, él está teniendo en mente a Oseas, o sea, el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, lo liberó, lo llamó, lo convocó de Egipto de la esclavitud, es el mismo Dios que para guardar al Hijo de Dios lo lleva a Egipto para guardar su vida. Está diciendo, lo que habló el profeta Oseas tiene una segunda aplicación. Y esa aplicación tiene que ver con Jesús, porque el mismo Dios que liberó de la esclavitud a Israel, su hijo de Egipto, es el mismo Dios que presentó llevando al Egipto y a su familia. Mire cómo el autor del Nuevo Testamento le da una aplicación diferente al pasado. Pero usted siempre que estudia a los profetas, cuando se dan estos casos, porque no siempre se dan casos como estos, pero cuando se dan, debemos de tener en mente que hay un sentido primario que da el autor original, Isaías, Oseas, y hay un sentido secundario que da el autor del Nuevo Testamento a la hora de usar ese pasaje. Ambos sentidos son válidos, tanto el original como el sentido que da el autor del Nuevo Testamento. Es simplemente tomar una historia del Antiguo Testamento y extender su aplicación y decir, esta situación se aplica también a esto. Y eso es lo que hacen muchas veces los escritores de los evangelios cuando hablan de Cristo, de su muerte, y utilizan pasajes de Isaías. Ellos hacen una reaplicación de eso. En el contexto original, el hijo era Israel. En el contexto del escritor del Nuevo Testamento, el hijo es el Mesías. Por eso usted debe de tener claro cada vez que se acerca, y no en todos los profetas encontramos esto. Y no es que todo lo que aparece allí, pero cuando usted ve que un autor del Nuevo Testamento, como dijo el profeta, como el profeta dijo, esto se cumplió para, como dijo el profeta tal. Entonces usted dice, okay, cuando algo del Antiguo Testamento le está dando una aplicación nueva, que usted debe de buscar en el Antiguo Testamento y usted preguntarse cuál fue el sentido primario que le dio el profeta a ese mensaje y cuál es el sentido o la aplicación nueva que le está dando el autor del Nuevo Testamento. Ambas son importantes de entender. Por eso cuando leemos los profetas tenemos que tener esa perspectiva, porque si no tenemos esa perspectiva, vamos a decir esto, no, es que lo que dijo originalmente Isaías es que estaba hablando del Mesías.
o estaba hablando de Jesús. Bueno, él estaba hablando de ciertas circunstancias. El tema es descubrir cuáles son esas circunstancias. Después usted se pregunta, ¿cómo está usando o aplicando ese pasaje el autor del Nuevo Testamento? Eso es lo que se llama un sensus plenior, un sentido amplio que le da el autor del Nuevo Testamento a una cita que hace de un pasaje del Nuevo Testamento. Interesante. Por eso, un ejemplo, Lucas capítulo 4, Jesús estando en la sinagoga cita un pasaje de Isaías capítulo 60-61. He venido a traer libertad a los oprimidos, a los afligidos. Él está citando a Isaías. La pregunta es, ¿cómo Isaías, qué sentido tenía ese texto, ese mensaje en el momento histórico en que el profeta está hablando a los que retornaron del exilio? Ese es el sentido original. La pregunta es, ¿cómo lo aplicó Jesús? ¿Cuál es el sentido que Jesús le dio cuando leyó ese pasaje de Isaías y dijo que ese pasaje se estaba cumpliendo? Él lo que estaba diciendo es que esa libertad plena y total que se prometió en Isaías capítulo 60-61 se estaba cumpliendo plenamente con él, porque él era el cumplimiento pleno de los propósitos de Dios. Por eso, amado hermano, Isaías tiene esta gran riqueza y por eso Isaías es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. Por eso cada vez que usted encuentre una cita de un autor del Nuevo Testamento citando a Isaías o citando un mensaje profético, pregúntese, ¿fue de Isaías o de cuál profeta? ¿Y cuál es el sentido original que se dio al mensaje, a ese mensaje en el momento del profeta? Pero ¿cuál es la aplicación nueva que le está dando el autor del Nuevo Testamento? Y es por eso que en algún momento los autores del Nuevo Testamento dan una aplicación escatológica a muchas cosas del Antiguo Testamento y que ellos ven su cumplimiento en el futuro lejano y no ahora. Y dicen, esto es lo que va a suceder. Eso es anticipando lo que va a venir en algún momento. Y ellos le dan una aplicación que va mucho más allá de lo que el sentido original que tenían en el momento histórico en que se habló. Eso es parte de la capacidad de interpretación que debemos de desarrollar cuando leemos los libros proféticos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el mensaje de los profetas. Yo le quiero animar, estamos en este proceso de entrar a leer a los profetas, vamos a estar mirando algunos detalles interesantes, vamos a estar tratando de leer cronológicamente a los profetas, no vamos a estarlos leyendo en el orden en que está en nuestras Biblias, por eso ahora estamos estudiando Isaías, pero vamos a tratar de estudiar la próxima semana al profeta, en las semanas subsiguientes de nuestro estudio al profeta Amós. Luego vamos a leer a Miqueas, vamos a leer a Oseas y vamos a leer de forma cronológica a los profetas, para que tengamos una idea del mensaje que se estaba dando en un mismo momento de la historia. Así que vamos a seguir una secuencia de ese tipo. Si el Señor lo permite, nuestro próximo mensaje va a ser y nuestro próximo estudio basado en el profeta Amós. Yo quiero animarle y yo quiero decirle, este mensaje del profeta Isaías es un mensaje de exhortación a un pueblo que pecó. Ciertamente Dios les dijo, hay un juicio y el juicio vino. Pero esos mismos que experimentaron el juicio divino, ese pueblo de Dios que experimentó el juicio divino por causa de su extravío, es el mismo pueblo que fue llevado al exilio, que experimentó el trato severo de Dios, pero fue el mismo pueblo que Dios restauró. Porque nuestro Dios es un Dios de juicio, pero también es un Dios de restauración. Y para poder experimentar la restauración tiene que haber arrepentimiento. Y ese es un mensaje clave de los profetas. Para que exista consolación y restauración tiene que haber corazones arrepentidos que reconocen su pecado, que reconocen su maldad y que se vuelven a Dios de todo corazón. Y cuando nosotros tomamos esa decisión,
de arrepentirnos delante de Dios por nuestras maldades. Dios lo que hace es que nos promete bendición y nos dice, yo te voy a restaurar plenamente. Yo voy a restaurar tu vida. Yo voy a traer una bendición plena sobre tu vida. Pero no solamente voy a traer bendición en el presente, voy a traer bendición en el futuro. No solamente vas a experimentar salvación en el presente, sino que hay una salvación plena, absoluta y total en el futuro. O sea, hay un ya, pero todavía no. Hay un énfasis en el ya. Dios te hace, aquellos que nos hemos vuelto a Él y que somos parte del pueblo de Dios, Dios nos dice, Dios ya te ha dado perdón, Dios ya te ha restaurado, Dios ya te ha dado vida, pero todavía no estamos disfrutando plenamente lo que Dios tiene para nosotros. Pero todavía no disfrutamos de la justicia total en este mundo. Todavía el mundo sigue lleno de maldad y de pecado, pero habrá un momento en el futuro donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que habla Primera de Pedro 3 y Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Una restauración total que Dios va a hacer de este mundo, donde ya no va a operar la maldad y donde Dios va a restaurar todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza, poder disfrutar ahora de lo que Dios nos da en Cristo Jesús, pero también entender que en el futuro hay una restauración plena total que Dios va a estar haciendo de todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza que ya experimentamos en Cristo Jesús, pero también la esperanza de una vida plena con Dios que Dios va a traer en su tiempo y en su momento. Por eso, parte de la profecía del profeta Isaías va en esta dirección. Y queremos animar nuestro corazón en medio de este transitar por los profetas para que podamos seguir siendo hablados por parte del Señor, de manera que nuestros corazones puedan examinarse delante de Él. Oramos, terminamos nuestro tiempo de hoy. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque cuando leemos la escritura encontramos que tú eres un Dios que nos exhorta. Cuando nuestro camino se desvía, cuando nuestra senda se tuerce, tú eres el Dios que nos habla duro, que trata duro a nuestro corazón y nos confronta y nos exhorta y nos dice, arrepiéntete, vuélvete a mí. Señor, gracias porque en medio de esos tiempos tú tratas y procuras que podamos enderezar nuestras sendas y que podamos volvernos al Dios vivo y verdadero. Padre amado, pero también sabemos que en medio muchas veces de la obstinación del corazón del hombre, Señor, tenemos que ser disciplinados. Muchas veces tenemos que ser tratados por parte de Dios y es en medio de ese trato que tú también nos dices, yo también te voy a restaurar. Si te arrepientes, si reconoces tu falta y te vuelves a mí, yo voy a restaurarte, yo te voy a traer consolación total y plena a tu vida. Señor, gracias, porque sabemos que aún en medio de situaciones que podemos estar viviendo o experimentando como parte del trato de Dios hacia nosotros, Señor, tú sigues tratando de animar nuestros corazones y nuestras vidas para que vivamos una vida sintonizada contigo y con tus propósitos perfectos. Oh Dios, queremos acercarnos con confianza ante tu presencia. Queremos acercarnos con confianza ante tu trono. Queremos rendirnos delante de ti, reconociendo que eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre amado, nuestra esperanza no es solamente disfrutar de esa identidad que tenemos en Cristo Jesús hoy, sino también saber que un día vamos a estar disfrutando plenamente de lo que tú tienes para este mundo, para esta creación, Señor. Oh Padre, dañada y afectada por el pecado. Padre amado, gracias por lo que haces. Gracias por tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando y operando en medio de nuestras vidas. Aquí están nuestros corazones. Moldéanos y trabaja en nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros. Perfecciona tu obra en nuestros corazones. Señor, te alabamos y te bendecimos y reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Toda la alabanza, el poder y el imperio sea a ti.
Oh Dios, tú conoces lo profundo de nuestro corazón. No hay nada que te sea oculto. Tú, oh Dios, nos escudriñas. Señor, sigue y perfecciona tu obra en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.